Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y moraba entre las fieras. Durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le llevó a un monte muy alto, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, pues todo me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le dice entonces: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Después le condujo a Jerusalén, a la ciudad santa. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí abajo. Porque escrito está que dará órdenes a sus ángeles en favor tuyo, para que te guarden, y te tomarán en las manos, para que tu pie no tropiece en una piedra. Jesús le dijo: No tentarás al Señor tu Dios. Acabado todo género de tentaciones, el diablo se retiró de él temporalmente. Cuando le dejó el diablo, he aquí que se le acercaron los ángeles y le servían. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos desde Jerusalén le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Declaró diciendo: Yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres el profeta? No. Pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos, y le preguntaron diciendo: Pues ¿cómo bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el que viene en pos de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque ya era antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuese manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: Yo he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y posar sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente está nuevamente Juan con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dice: He aquí el Cordero de Dios.
Y los 2 discípulos que lo oyeron siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dice: ¿Qué deseáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron, pues, y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era aproximadamente la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y le habían seguido. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías. ¿Qué quiere decir el Cristo? Y lo llevó a Jesús, que fijando en él su mirada, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. que significa piedra. Al día siguiente, queriendo salir hacia Galilea, encontró a Felipe, y Jesús le dice: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés. Felipe encontró a Natanael y le dice: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez. Le dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que te hubiera llamado Felipe, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues verás cosas mucho mayores. Y les añadió: En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino, dice a Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: Haced lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de 2 o 3 metretas cada una. Les dice Jesús: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, solamente los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían. El maestresala llamó al esposo y le dijo: Todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido bien, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo, las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: ¡Quitad esto de aquí! ¡No hagáis de la casa de mi padre un mercado! Recordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Entonces los judíos replicaron:
¿Qué signo nos das para hacer esto? Jesús respondió: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos contestaron: En 46 años ha sido construido este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, porque conocía el interior de cada hombre. Lo oyeron los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían, ya que toda la muchedumbre quedaba admirada de su enseñanza. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: En verdad te digo, que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó: En verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Y eso cómo puede ser? ¿Tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio: que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Después de esto fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, y allí convivía con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Ainón cerca de Salim, porque allí había mucha agua y acudían a que los bautizara, porque aún no habían encarcelado a Juan. Se originó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, y fueron a Juan a decirle: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
está bautizando y todos se dirigen a él. Respondió Juan: No puede el hombre apropiarse nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es el que tiene la esposa, el amigo del esposo, el que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Por eso, mi alegría es completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está sobre todos. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Pero el tetrarca Herodes, al ser reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido Herodes, añadió esta otra a las demás: metió a Juan en la cárcel. Por eso, cuando supo Jesús que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, cuando oyó que Juan había sido encarcelado, abandonó Judea y se marchó otra vez a Galilea, y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Llegó entonces a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del viaje, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Señor, no tienes nada con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Anda, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido. Bien has dicho: no tengo marido, porque has tenido 5,
y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir. Cuando Él venga nos anunciará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí, pero ¿es que le ha traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán, de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron, y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él mucho más por su predicación, y le decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Dos días después marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, por impulso del Espíritu, volvió Jesús a Galilea y se extendió su fama por toda la región, y enseñaba en sus sinagogas, y era honrado por todos. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Le respondió el funcionario real, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó, vete, tu hijo está vivo. Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo que su hijo estaba vivo. Les preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron, ayer, a la hora 7ª le dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho, tu hijo está vivo.
y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos daban testimonio en favor de él y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado, y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José, y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Entonces les dijo: Sin duda me aplicaréis aquel proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Cuánto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y se asombraba por su incredulidad. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo, y hubo gran hambre por toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de la tierra, y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las 2 barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Y les dijo: Seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ellos,
Al momento, dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes. Y los llamó. Ellos, al momento, dejaron la barca y a su padre, con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Cafarnaún, y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar, y se quedaron admirados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le conminó: ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí en medio, y dando una gran voz, salió de él sin hacerle daño alguno. Y todos se llenaron de estupor y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea y por todos los lugares de la región. Entraron en Cafarnaún, y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar, y se quedaron admirados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le conminó: ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí en medio, y dando una gran voz, salió de él sin hacerle daño alguno. Y todos se llenaron de estupor y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea y por todos los lugares de la región. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre muy alta, y enseguida le hablaron de ella. Entró en casa de Simón, e inclinándose hacia ella, conminó a la fiebre. La tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre, y ella se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, con diversas dolencias, se los traían, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta, y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios. De muchos salían demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él, increpándoles, no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Y les dijo: «Vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí. Es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas
predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y vino hacia él un leproso que, rogándole de rodillas, le decía: Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Enseguida le conminó y le despidió. Le dijo: Mira, no digas nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, pero acudían a él de todas partes. Se extendía su fama cada vez más, y concurrían numerosas muchedumbres para oírle y para ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Al cabo de unos días entró de nuevo en Cafarnaún y se corrió la voz de que estaba en casa. Y se juntaron tantos que ni ante la puerta cabían, y les predicaba la palabra. Estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar, cuando he aquí que unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, e intentaban meterlo dentro y colocarlo delante de él, y como no encontraban por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron al techo y por entre las tejas levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba, y después de hacer un agujero, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico hasta ponerlo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu qué pensaban para sus adentros, de este modo les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos, de manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto nada parecido. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto cosas maravillosas. Y se fue otra vez a la orilla del mar, y toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: Sígueme. Y dejadas todas las cosas, se levantó y le siguió. Y Leví preparó en su casa un gran banquete para él. Ya en su casa
Estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos, muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos: ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a la penitencia. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno y vinieron a decirle: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones y lo mismo de los fariseos? En cambio los tuyos comen, beben y no ayunan. ¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo en que tienen al esposo con ellos, no pueden ayunar. Ya vendrán los días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les decía también una parábola. Nadie pone a un vestido viejo un remiendo cortado con un vestido nuevo, porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y ninguno acostumbrado a beber vino añejo quiere del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Algunos fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis el sábado lo que no es lícito? Pero él les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene, misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Y les decía: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curarte? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Mientras voy, baja otro antes que yo. Le dijo Jesús: Levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Y al punto aquel hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Entonces le dijeron los judíos al que había sido curado: Es sábado y no te es lícito llevar la camilla. Él les respondió: El que me ha curado es el que me dijo: toma tu camilla y anda. Le interrogaron: ¿Quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda?
El que había sido curado no sabía quién era, pues Jesús se había apartado de la muchedumbre allí congregada. Después de esto, lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, estás curado. No peques más para que no te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y les dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado. Por eso perseguían los judíos a Jesús, porque había hecho esto un sábado. Jesús les replicó: Mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas, para que vosotros os maravilléis, pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio la potestad de juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, sino que os digo esto para que os salvéis. Aquel era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis alegraros por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que me ha dado mi Padre para que las lleve a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, Él mismo ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni permanece su palabra en vosotros, porque no creéis en este a quien Él envió. Examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Yo no busco recibir gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no hay amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en nombre propio, a ese lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros
y no queréis la gloria que procede del único Dios. No penséis que yo os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Pues si creyeseis a Moisés, quizás me creeríais también a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le observaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle. Ellos le preguntaron para acusarle: ¿Es lícito curar en sábado? Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: Yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o perderla? ¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y se le cae dentro de un hoyo en día sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces, mirándoles con ira, entristecido por la ceguera de sus corazones, dice al hombre: Extiende la mano. La extendió y su mano quedó curada. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver el modo de eliminarlo. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar, y le siguió mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de más allá del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud vino hacia él al oír las cosas que hacía. A causa de la muchedumbre, dijo a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimiesen, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle, y los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Y les ordenó que no le descubriesen, para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta Isaías: He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Por aquellos días salió Jesús al monte a orar. Subió al monte y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y eligió a 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles, y constituyó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, y a Andrés su hermano, a Santiago el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que le entregó.
Cuando vio Jesús a la muchedumbre, subió al monte. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos. Y mucha gente del pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos, y él, alzando los ojos hacia ellos, dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y mintiendo, digan contra vosotros todo mal por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que os precedieron. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así se comportaron sus padres con los falsos profetas. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para arrojarla fuera, y que la pisen los hombres. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz unos con otros. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo de un celemín, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, también tu cuerpo estará en tinieblas. Cuida pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Por tanto, si todo tu cuerpo está iluminado, sin parte alguna oscura, todo él estará iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. ¿Acaso se enciende la lámpara para ponerla debajo de un celemín
o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues no hay nada oculto que no se manifieste, ni nada secreto que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis, seréis medidos. Y aún se os añadirá, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. Porque en verdad os digo, mientras existan el cielo y la tierra, no dejará de cumplirse una jota o tilde de la ley. Por tanto, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, por mínimo que sea, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano, será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano, será reo ante el Sanedrín. Y el que le maldiga, será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda ante el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo vaya al infierno. Se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer, que dele el libelo de repudio. Pero yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Que vuestro modo de hablar
sea sí, sí, no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero a vosotros que me escucháis, os digo, no repliquéis al malvado. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os calumnian. A quien te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. A quien te fuerce a ir con él 1 milla, vete con él 2. Dale a quien te pida, y no vuelvas la espalda al que desea de ti algo prestado. Da a todo el que te pide, y no reclames a quien toma lo tuyo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Haces el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Tratad a los hombres del mismo modo que deseáis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otro modo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en lo oculto. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan orar con ostentación en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre,
que está en lo oculto. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Al orar, no habléis mucho, como los gentiles, que piensan que por su mucho hablar serán escuchados. No seáis como ellos, porque sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, en cambio, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Por tanto, cuando os pongáis a orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, a fin de que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados.